¿Alguna vez has pensado en lo que sucedería si los grandes guardianes de la naturaleza desaparecieran? Imagina bosques silenciosos, ríos con menos vida y océanos pareciendo desiertos. Parece algo sacado de la ciencia ficción, pero este tipo de situación ya ha ocurrido en varios lugares del mundo, y los resultados han sido impresionantes. La naturaleza, que parece tan fuerte y llena de vida, puede cambiar completamente cuando estos guardianes desaparecen. Déjame contarte una historia real que ocurrió en el Parque Nacional de Yellowstone, en los Estados Unidos. Durante muchos años, los lobos de este parque fueron cazados hasta casi desaparecer. Sin los lobos para controlar a los alces, estos animales comenzaron a multiplicarse muy rápidamente. Consumían todos los arbustos y plantas que encontraban a su paso. Poco a poco, las orillas de los ríos, que antes estaban llenas de árboles y vegetación, comenzaron a quedarse vacías. Sin árboles para retener el suelo, los ríos empezaron a cambiar de curso. Los pájaros desaparecieron porque ya no tenían donde construir sus nidos, e incluso los castores, que dependen de los árboles para construir sus represas, se fueron. Todo esto ocurrió porque una sola especie salió del ecosistema. Ahora, piensa en los océanos. Los tiburones, que muchas veces son vistos como villanos por las películas, en realidad desempeñan un papel fundamental en los mares. Sin ellos, algunas especies de peces y otros animales marinos pueden crecer de forma descontrolada y acabar con arrecifes de coral y otras formas de vida. Esto ya ha sucedido en varias partes del mundo. La falta de tiburones cambia la dinámica del océano, y ese impacto se extiende mucho más allá del agua. ¿Y qué ocurre en las selvas tropicales? Allí, grandes felinos como jaguares y tigres ayudan a controlar las poblaciones de herbívoros, como antílopes y ciervos. Sin estos depredadores, estos animales empiezan a comer tantas plantas que incluso las selvas pueden disminuir. Los árboles más jóvenes no logran crecer, y el ciclo natural de renovación de la selva se interrumpe. Esto afecta incluso al clima, ya que las selvas ayudan a capturar dióxido de carbono de la atmósfera. Estas historias muestran que los grandes depredadores son más que simples cazadores. Son los guardianes de sus ecosistemas, asegurándose de que todo permanezca en equilibrio. Sin ellos, los cambios comienzan de forma sutil, pero pronto se convierten en problemas enormes que afectan a todos los seres vivos, incluidos nosotros. Los grandes depredadores tienen un papel muy especial en la naturaleza. Son como protectores silenciosos, asegurándose de que todo permanezca en equilibrio. Para entender esto, imagina una selva llena de diferentes animales. Algunos comen plantas, otros comen a estos animales, y así sucesivamente. Los grandes depredadores, como lobos, leones y tigres, están en la cima de esta cadena alimenticia, regulando la cantidad de otros animales. Por ejemplo, los lobos son conocidos por controlar las poblaciones de herbívoros, como alces y ciervos. Sin los lobos, estos animales se multiplican rápidamente y comienzan a consumir más plantas de lo necesario. Esto no solo afecta a las plantas, sino también a todos los demás seres que dependen de ellas, como los pájaros que construyen nidos en los árboles o los insectos que viven en las hojas. Los lobos, al cazar estos herbívoros, ayudan a mantener su número en un nivel saludable, permitiendo que el bosque continúe creciendo y albergando diferentes tipos de vida. En los océanos, los tiburones desempeñan un papel similar. Controlan las poblaciones de peces y otros animales marinos. Sin los tiburones, especies como las rayas pueden aumentar tanto que terminan destruyendo hábitats enteros. Eso fue lo que ocurrió en algunas regiones donde las rayas consumieron todos los moluscos y crustáceos de los arrecifes de coral. Esto no solo perjudica el ecosistema, sino también a las personas que dependen de la pesca para sobrevivir. Otro ejemplo interesante son los jaguares en las selvas tropicales. Estos cazan herbívoros más grandes, como tapires, que consumen muchas plantas. Con menos jaguares, los tapires se multiplican y comienzan a comer más árboles jóvenes, impidiendo que la selva se regenere. Poco a poco, la selva pierde su capacidad de crecer y mantenerse viva. Incluso los pequeños depredadores desempeñan roles importantes. Por ejemplo, los búhos y los halcones ayudan a controlar las poblaciones de ratones en las granjas. Sin estas aves,
Los ratones pueden multiplicarse, destruyendo cultivos y causando pérdidas económicas. Esto muestra que, independientemente de su tamaño, cada depredador tiene un impacto directo en la salud del ecosistema en el que vive. En todos estos casos, los depredadores actúan como reguladores naturales. No solo mantienen bajo control las poblaciones de otros animales, sino que también influyen en su comportamiento. Por ejemplo, los ciervos evitan ciertos lugares donde saben que están los lobos, permitiendo que estas áreas se regeneren sin ser destruidas. Este comportamiento crea el equilibrio necesario para que todo en la naturaleza funcione. Sin estos grandes protectores, todo el sistema puede empezar a fallar. Ahora que sabes cómo funcionan los guardianes de la naturaleza, vamos a entender qué pasa cuando desaparecen. El impacto no siempre es inmediato, pero los cambios comienzan a surgir lentamente, y con el tiempo, el efecto puede ser devastador. Un ejemplo impresionante ocurrió en el Parque Nacional de Yellowstone, en los Estados Unidos. Como mencioné antes, los lobos fueron casi extinguidos allí alrededor del año 1926. En los años siguientes, sin lobos para cazar, los alces comenzaron a multiplicarse y consumir todas las plantas que encontraban en las orillas de los ríos. Esto parecía inofensivo al principio, pero pronto quedó claro que la vegetación era esencial para retener el suelo y proteger los cursos de agua. Con menos árboles y arbustos, el suelo comenzó a erosionarse, y los ríos cambiaron de curso. Las orillas se volvieron estériles, sin vida, y muchos animales que dependían de esa vegetación, como castores y pájaros, simplemente desaparecieron. El mismo tipo de desequilibrio ocurre en los océanos. En algunas partes del mundo, como el Caribe, la pesca excesiva redujo drásticamente el número de tiburones. Con menos tiburones, las rayas aumentaron en cantidad y comenzaron a devorar poblaciones de moluscos, como vieiras y ostras. Esto afectó a los arrecifes de coral, que dependen de estas criaturas para mantener el ecosistema en equilibrio. Además, la pesca comercial sufrió un impacto directo, ya que muchos de estos animales eran fuentes de alimento e ingresos para las comunidades locales. En África, la desaparición de leones y otros grandes depredadores también trajo consecuencias inesperadas. Sin estos cazadores en la cima de la cadena alimenticia, las poblaciones de herbívoros, como antílopes, comenzaron a crecer descontroladamente. Consumieron más plantas de las que la naturaleza puede reponer, lo que generó un problema llamado sobrepastoreo. Esto transformó algunas áreas verdes en desiertos, con el suelo expuesto e incapaz de sostener nuevas formas de vida. Incluso los insectos sufren con la ausencia de depredadores. En granjas donde pájaros, como búhos y halcones, no logran vivir debido a la destrucción de hábitats, las poblaciones de ratones e insectos crecieron mucho. Esto obligó a los agricultores a usar más pesticidas y venenos, lo que también perjudica el suelo, el agua y otras especies que dependen de ese ambiente. Otro impacto poco conocido es en el comportamiento de los animales. Sin depredadores que los cacen, muchos herbívoros dejan de ser cuidadosos. Comienzan a alimentarse en cualquier lugar, sin preocuparse por evitar ciertas áreas. Esto hace que plantas importantes para el ecosistema sean destruidas en grandes cantidades, mientras que otras especies de plantas, menos nutritivas o invasoras, terminan apoderándose del espacio. La desaparición de los guardianes de la naturaleza no solo causa problemas ambientales, sino que también afecta directamente la vida humana. Ecosistemas desequilibrados producen menos agua limpia, menos alimentos e incluso menos oxígeno, ya que las selvas degradadas no pueden capturar tanto dióxido de carbono de la atmósfera. Los cambios pueden parecer pequeños al principio, pero, cuando se acumulan, muestran cómo la falta de depredadores puede transformar ecosistemas enteros, y no para mejor. El impacto va mucho más allá de los animales directamente afectados. Su ausencia crea lo que los científicos llaman un efecto cascada. Esto significa que los cambios comienzan de forma localizada, pero rápidamente se extienden, afectando plantas, ríos, climas e incluso comunidades humanas. Para entenderlo mejor, volvamos al ejemplo de Yellowstone. Cuando los lobos desaparecieron, los alces empezaron a pastar sin restricciones. Devastaron la vegetación a lo largo de los ríos, causando erosión del suelo.
Sin plantas para retener las orillas de los ríos, el agua se volvió turbia y los peces comenzaron a desaparecer. Esto afectó a las nutrias y otros animales acuáticos. Incluso los insectos, que dependían de las plantas cercanas a los ríos, se vieron afectados. Es decir, algo que comenzó con la falta de un depredador terminó afectando a docenas de especies que parecían no estar relacionadas con los lobos. Otro ejemplo fuerte de este efecto cascada viene de los océanos. Sin tiburones para controlar poblaciones de peces depredadores más pequeños, como las meros, estos peces comenzaron a devorar a los herbívoros marinos. Los herbívoros, a su vez, son fundamentales para consumir algas que crecen en los arrecifes de coral. Con menos herbívoros, las algas empezaron a sofocar los corales, matando una de las mayores fuentes de biodiversidad de los océanos. Lo que antes era un ecosistema colorido y lleno de vida se convirtió en un espacio vacío y desolado. Este tipo de cascada también puede causar problemas enormes en las selvas tropicales. Imaginemos la desaparición de los jaguares. Estos grandes felinos cazan animales como tapires y capibaras, que se alimentan de plantas y semillas. Sin los jaguares, los tapires comienzan a comer demasiadas semillas, especialmente las de árboles grandes que necesitan tiempo para germinar. Esto significa que, con el paso de los años, los árboles más grandes serán reemplazados por arbustos y plantas más pequeñas. Con menos árboles grandes, la selva se vuelve más vulnerable a la deforestación y a los cambios climáticos. Y el impacto va más allá de las selvas y los océanos. En áreas agrícolas, la ausencia de pequeños depredadores, como búhos y halcones, también genera problemas. Cuando los ratones comienzan a multiplicarse, devoran cultivos enteros, obligando a los agricultores a usar más veneno. El veneno, a su vez, puede contaminar el suelo y los ríos, matando a otros animales y plantas que dependen de esas fuentes de agua. Ahora, piensa en el clima. Las selvas equilibradas capturan dióxido de carbono y ayudan a regular la temperatura del planeta. Pero, sin los depredadores para controlar las poblaciones de herbívoros, las selvas comienzan a morir, liberando más carbono en la atmósfera y acelerando el calentamiento global. Este ciclo afecta directamente la calidad del aire, la frecuencia de sequías e incluso la aparición de nuevas enfermedades. Lo más aterrador del efecto cascada es que puede comenzar pequeño, pero crece rápidamente. La desaparición de un solo depredador puede llevar a la destrucción de hábitats enteros, afectando a miles de especies e incluso al clima global. Quizás te preguntes, todo esto es malo para los animales y el medio ambiente, pero ¿cómo me afecta directamente a mí? La verdad es que la ausencia de los grandes guardianes de la naturaleza puede impactar nuestras vidas de varias maneras, desde la comida que comemos hasta el agua que bebemos y el aire que respiramos. Comencemos con la agricultura. En muchas regiones, los pequeños depredadores, como búhos, halcones e incluso insectos como las mariquitas, desempeñan un papel importante en el control de plagas. Cuando estos depredadores desaparecen debido al desequilibrio en los ecosistemas, los agricultores enfrentan una explosión de plagas, como ratones e insectos que destruyen cultivos. Esto obliga al uso de más pesticidas, que no solo contaminan el suelo y el agua, sino que también aumentan los costos de producción. ¿El resultado? Comida más cara y menos saludable en nuestras mesas. Ahora, piensa en el agua que bebes. Las selvas saludables son fundamentales para proteger las cuencas hidrográficas, que almacenan y purifican el agua de forma natural. Cuando los grandes depredadores desaparecen, el equilibrio de las selvas se rompe. Con más herbívoros consumiendo la vegetación, el suelo pierde su capacidad de absorber y filtrar el agua de lluvia. Esto puede llevar a inundaciones en algunas áreas y a sequías en otras, además de comprometer la calidad del agua que consumimos. ¿Y qué hay del aire que respiramos? Las grandes selvas, como el Amazonas, son conocidas como los pulmones del planeta porque capturan enormes cantidades de dióxido de carbono y liberan oxígeno. Pero, como vimos antes, sin los guardianes de la naturaleza para mantener el equilibrio de las poblaciones de animales que consumen plantas, estas selvas pueden empezar a morir. El dióxido de carbono que antes capturaban es liberado, agravando el calentamiento global. ¿El resultado? Más olas de calor, sequías,
tormentas intensas y otros eventos climáticos extremos que afectan directamente la vida humana. Incluso los océanos, que producen gran parte del oxígeno del mundo y regulan el clima global, se ven afectados por la ausencia de grandes depredadores. Sin tiburones, por ejemplo, los ecosistemas marinos quedan desequilibrados, lo que perjudica la capacidad de los océanos para sostener la vida. Al final, esto impacta directamente a las comunidades costeras que dependen de la pesca para mantener a sus familias. Cuando los grandes guardianes desaparecen, los ecosistemas pierden especies, volviéndose menos resilientes a los cambios y más vulnerables a los desastres naturales. Esto significa menos recursos para nosotros, como medicamentos que provienen de plantas e incluso materiales que usamos en nuestra vida cotidiana. A pesar de todos los desafíos, la buena noticia es que existen formas de proteger a los guardianes de la naturaleza y restaurar el equilibrio de los ecosistemas. En varias partes del mundo, científicos, gobiernos y comunidades locales ya están implementando soluciones que muestran resultados sorprendentes. Un ejemplo impresionante es la reintroducción de los lobos en el Parque Nacional de Yellowstone, en los Estados Unidos. Después de décadas sin estos depredadores, el paisaje estaba completamente desequilibrado. Los alces destruyeron la vegetación de las orillas de los ríos, y el ecosistema parecía estar desgastándose sin retorno. Pero, en los años 1990, se reintrodujo un grupo de lobos en el parque. El resultado fue impresionante. Los lobos comenzaron a cazar a los alces, reduciendo su población y cambiando su comportamiento. Con esto, las plantas en las orillas de los ríos tuvieron la oportunidad de crecer nuevamente, estabilizando el suelo y permitiendo que otros animales, como castores y pájaros, volvieran a habitar el área. Este fenómeno se conoce como cascada trófica inversa, donde el equilibrio del ecosistema se restauró de arriba hacia abajo. En los océanos, las iniciativas para proteger a los tiburones han ganado fuerza. En algunas regiones, como Palaos, un pequeño país del Pacífico, se han creado reservas marinas donde está prohibida la pesca de tiburones. Estas áreas protegidas permiten que los tiburones desempeñen su papel de controlar otras poblaciones de peces, restaurando la salud de los arrecifes de coral y de todo el ecosistema marino. Además, estas reservas fomentan el turismo ecológico, demostrando que la preservación de la vida silvestre también puede ser una fuente de ingresos sostenibles para las comunidades locales. En África, algunas reservas se están invirtiendo en programas de conservación de leones y otros grandes depredadores. Además de proteger los hábitats naturales, estas iniciativas involucran a las comunidades vecinas, mostrando cómo la convivencia con estos animales puede traer beneficios. Por ejemplo, el turismo de safaris genera empleos e ingresos, creando un incentivo directo para la conservación. Otras soluciones incluyen la creación de corredores ecológicos, que conectan diferentes áreas protegidas, permitiendo que los animales se desplacen libremente en busca de alimento y refugio. Estos corredores son especialmente importantes en regiones donde la deforestación y la urbanización han fragmentado los hábitats naturales. Además de las grandes iniciativas, las pequeñas acciones también marcan la diferencia. En algunas granjas, los agricultores están aprendiendo a convivir con pequeños depredadores, como búhos y halcones, que ayudan a controlar plagas de manera natural. En lugar de usar pesticidas, instalan cajas nido para atraer a estos animales, creando un ciclo de beneficio mutuo entre la agricultura y la naturaleza. Los guardianes de la naturaleza son mucho más importantes de lo que parecen. Sin ellos, los ecosistemas se desequilibran, y esto afecta a plantas, ríos, océanos, el clima e incluso a nosotros, los humanos. Los lobos, tiburones, leones y otros depredadores no son solo cazadores. Mantienen todo funcionando como debería. Cuando estos animales desaparecen, los problemas comienzan. Los ríos cambian de curso, las selvas pierden sus árboles, los océanos se quedan sin vida e incluso la agricultura sufre. Pero hemos visto que es posible revertir esto. Reintroducir depredadores, proteger sus hábitats y crear áreas de conservación han dado resultados increíbles en varias partes del mundo. Lo más importante es que todos podemos ayudar. Desde apoyar proyectos de conservación hasta tomar pequeñas medidas, como elegir productos que respeten la naturaleza, cada acción cuenta.
Proteger a los guardianes de la naturaleza es proteger el futuro del planeta. Ahora es tu turno. Si te gustó este contenido, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Y queremos saber tu opinión. ¿Crees que es importante preservar a estos grandes depredadores? Si quieres que hablemos más sobre esto, comenta aquí, queremos parte 2. Juntos, podemos hacer la diferencia. Gracias por ver.